predicar, sino que esa mañana cambiamos el orden para que tuviera una secuencia la primera y la segunda charla. Y entonces le pedí permiso al padre y a la señora Josefa y lo permitieron. Entonces yo tenía que predicar esta mañana, pero se movió para esta tarde. Es un momento más difícil porque usted acaba de ir a llenarse la panza. Y entonces cuando la gente se llena la pancita, el cerebro envía todo el oxígeno a la panza y el cerebro se queda sin oxígeno. Y es cuando llega el momento del sí. Todo el mundo está. Así que es un momento difícil, pero es el momento que me tocó. Y estoy bien contento, fíjense, estoy bien contento porque mi Señor me trajo hoy un regalo muy especial. Ayer yo les dije que tengo un hermano muy grave, que se le detuvieron los 2 riñones. Y pues, ya usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Tiene diálisis todos los días de la semana. Y mi hermano me había llamado y me dijo, está bien malito. Y le dije, bueno, pues, a orar por él, ¿verdad? Pero mi Señor lo ha levantado. Y mi hermana, mi hermano, mi sobrina y mi cuñada están en el salón esperando. Entonces, para mí eso es un regalo muy hermoso del Señor. Porque me habla del poder que tiene Dios. O sea, no se mueve ni una hoja de un árbol, sino es la santa voluntad de Dios. No se mueve. Y a veces oímos estas frases y las tomamos como refranes, ¿verdad? Pero no las vivimos. Sí, no se mueve una hoja, pero ¿qué nos importa si se mueven las hojas o no, verdad? Pero cuando uno ve esto, no lo traje porque como yo sé que está malito, y de sentarle en esas sillas, que son las sillas de las 5 posiciones. Entonces, a una persona que sus 2 riñones le están fallando, pues como que no, ¿verdad? Así que lo dejé en el salón, le dije, cálmate, quédate ahí, yo predico y vengo y estoy un rato contigo, porque tampoco es llevarlo hasta los extremos. Sí, es que la Iglesia Católica se distingue por posiciones. Sí, cuando yo no conocía la Iglesia Católica, yo pasaba por la iglesia y siempre decía, la Iglesia Católica es la iglesia de las 3 posiciones. Porque la gente llegaba, yo era chavo, la gente llegaba, se sentaba, se arrodillaba y se paraba. Hacía así todo el mundo. Como que todo, no hacía nada más, o sea, no levantaba las manos, no hablaba, no entendía lo que el padre hablaba porque hablaba en latín y la gente repite el latín como el papagayo. No entendía lo que decían, ¿verdad? Y entonces se llevaban, las mujeres se ponían una manta, un rebozo, una cosa en la cabeza, un librito negro llevaban. Yo me acuerdo que llevaban un librito negro, ¿verdad? Sería el misal, no sé, y el rosario colgando del librito. Y allá iban las señoras y los señores muy serios, y entonces los hombres se sentaban a la izquierda y las mujeres a la derecha. No se sentaban juntos, no es como ahora que los dos andan besándose dentro de la iglesia. No, en aquel tiempo no. Y entonces era una iglesia como muy rara, ¿no? La gente se paraba, el señor cura decía una cosa y todo el mundo se ponía de pie. Y decía otra y todo el mundo se sentaba. Y decía otra y se arrodillaba y entonces hacía así. Igual que los asientos. Así que en ese estamos cuando tenemos que subir a predicar. Fíjese, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Habiendo tantos sacerdotes que nacieron y crecieron en la Iglesia Católica, que conocieron toda la teología católica desde niño, que aprendieron a rezar el rosario con sus abuelitas, ¿verdad? Porque eran las abuelitas las que ponían a la gente a rezar el rosario.
rezar nada, pero se reunía todo el mundo en la tarde con el rosario. Estos señores tendrán una experiencia de María muy especial, porque pues toda su vida la conocieron, toda su vida la amaron, toda su vida fue parte de ellos, pero María no fue parte de mi vida. María no estuvo en mi vida. Entonces, para mí entrar en el misterio de María me costó muchas lágrimas, porque para mí a mí me habían enseñado que María pues era María, ¿no? Un instrumento, era como el que crea algo y cuando salió lo que quería, pero el medio porque lo hizo. Entonces yo veía a María así, era la madre de Jesús, era una señora como medio importante, ¿verdad? Instrumento de Dios, pero aquello que tenían los católicos con relación a María, yo no lo sentía. Yo no me preocupaba. Pues María era María. Cualquiera podía ser María, decía yo. Se nos había enseñado tantas cosas, los hijos de María, inclusive una vez le pregunté a uno de los pastores, bueno, pero ¿y por qué si Santiago se llama a sí mismo siervo del Señor? ¿Por qué usted dice que es hermano del Señor? Si no es. Y bueno, ¿cómo sabes tú que ella solamente tuvo un solo marido? ¿Cómo tuvo más de uno? Y yo lo aceptaba tranquilo y feliz. A mí no me preocupaba eso de la virginidad permanente de María, antes, durante y después. A mí eso ni me quitaba el sueño ni me daba sueño. Cuando yo sentí vocación, y vocación es llamado. Una cosa es que te llamen y otra cosa es que respondas, ¿verdad? Cuando yo sentí el llamado de mi Señor, nunca puse a María en mi vida, nunca. Yo me enamoré de Jesús y no me importaba nada más. Le digo, yo a los 4 meses de haber conocido al Señor, me fui para el seminario. Y ni siquiera pensé ni en María, ni en los santos, en nada, nada. Era Jesús y basta. Llegué al seminario y como todo seminario católico tiene un deje mariano, ¿verdad? La fiesta de María, el mes de mayo de María, el octubre de María, el mes del Rosario. Y yo llegaba en esos días y yo me sentía como, ay, otra vez. Había que hacer el altar de María, había que hacer las flores de María, había que coronar a María, había que rezar el rosario de María. Y decía, ay, qué altera, otra vez. Yo estudié en Medellín, un pueblo altamente mariano. Entonces me molestaba un tanto, pero yo seguía. Me tocó el tratado de María y yo dije, pues yo no voy a ser más bruto que los demás, ¿verdad? Así que yo me esforcé estudiando, saqué un 10 y feliz porque tenía un 10. Y me acuerdo que me daba la clase de Mariología en un monseñor Corol. Me dijo, lo felicito, André, usted que viene de una iglesia protestante y ha sacado un 10. Y yo, pues imagínense, no cabía en la sotana. Pero, como dirían los mexicanos, me valía madre. Así que yo seguía adelante sin María. Cuando me fui a ordenar sacerdote, ahí fue donde yo empecé a pensar. Porque yo decía, bueno, ¿y cómo yo voy a ser sacerdote sin María? O sea, ¿cómo yo voy a trabajar un sacerdocio católico donde María no esté? Si María es como una piedra angular dentro del catolicismo, ¿no? Cristo es la piedra angular del cristianismo y María del catolicismo. Entonces, aquello me llamaba, me tocaba, me molestaba. Fui donde mi padrino, que era un sacerdote, y le digo, fíjense, padrino, no me voy a ordenar. No me voy a ordenar porque fíjense, yo no creo en María. Y si no creo en María,
y dijo, no muchachos, mira, te mata el obispo. Porque el obispo ya preparó ordenación. Tú vas a ser el último que él va a ordenar. Tú no le puedes hacer esto a Monseñor Méndez. Y a mí no me importa Monseñor Méndez. A mí me importa que yo no puedo ser sacerdote sin María. Y yo lo creo en ella. Bueno, me dijo, mira, vente para casa. Yo le dije eso viernes en la mañana. Y yo me ordenaba el sábado a las 7 de la noche. Me dijo, vente a la parroquia mía, métete en ese cuarto, ponte en oración todo el día. Y si mañana en la mañana tú no te vas a ordenar, tú me lo dices, yo voy donde el señor obispo y le digo que no te vas a ordenar. Cueste lo que cueste. Ah, bueno, muy bien. Él era el canciller de la diócesis. Me fui, me puse en oración. Y lo que le voy a contar, quizás usted no lo crea. Abrí un closet y en el closet había un cuadro grandotote del Sagrado Corazón de Jesús. Y lo saqué. Y el Sagrado Corazón de Jesús tiene la mano, una aquí y la otra así. Y yo me puse en oración. Y cuando levanté la cabeza, el Sagrado Corazón estaba así. Yo hacía, lo vi mal anteriormente, lo estoy viendo mal ahora. Y le dije, mira señora, si tú me quieres como sacerdote de tu hijo, yo quiero una prueba. Acababa de leer un libro que se llamaba Yo Pecador, de ¿cómo se llamaba él? José Francisco de Guadalupe Mojica. Yo Pecador. Y cuando él no quiso ordenarse, le pidió a la Virgen, dame el color, dame flores con el color de la bandera mexicana. Y llegó alguien y se la regaló. Y yo le dije, dame los colores de mi bandera en flores. Y yo me ordeno mañana. Y seguí orando. Y al rato viene el padre y me dice, Andrés, el coro que va a cantar mañana tu ordenación está afuera cantándote unas cancioncitas. Sal a saludarlos. Y cuando yo abro la puerta del cuarto, había enclavada, que no se sabe quién las clavó, en la puerta 4 rosas rojas con un listón azul y un listón blanco, los colores de mi bandera. Así que a mí no me quedó más remedio que ordenarme. Y me ordené como Abraham, con temor y temblor, pero me ordené. Y cuando ya estaba ordenado me volví a dar cuenta de que aquello no había tocado mi alma. Me impactó en un momento, pero no pasó de eso. Y le dije, si verdaderamente tú me amas, yo quiero ir a México y celebrar misa en el altar mayor de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero mi familia era bien pobre y yo estaba acabado de ordenar de dónde saco yo dinero para irme para México, ¿verdad? Y el señor obispo me llama y me dice, oye, te voy a poner como director espiritual del seminario de filosofía, pero mis planes es que tú seas el rector. Y como tú no sabes nada de administración, te voy a mandar a México a estudiar administración de seminario con los hermanos de la Guadalupe durante 6 meses. Así que yo me moví a México, pagado por el obispo, y un día le conté a un fraile, le dije, yo quiero ir al santuario. Yo no sabía que era basílica, yo creía que era un santuario nomás. Yo quiero ir al santuario a celebrar misa porque yo le prometí que iba a celebrar misa en el altar mayor, le dije yo a ella. Y llegué a la basílica vieja, no la nueva, la vieja. Y cuando llegué me revestí, me puse en fila porque había varios padres esperando. Y se me acercó un señor que acaba de morir,
Monseñor Schulenberg, que era el abad primado de la basílica, y me dijo: ¿usted es obispo? Como vio con cruz, ¿usted es obispo? No. ¿Usted es vicario general? Yo tampoco. ¿Usted es canciller? No, que menos. Tenía 6 meses de ordenado. ¿Usted es un monseñor? Padre, no, mire, el obispo me mandó a estudiar y me dijo que me va a hacer rector del seminario de filosofía. Pero todavía no es, ¿verdad? Me dijo que no, estoy estudiando. Entonces póngase en la fila aquí. Y dije: ¿por qué no, padre? Porque aquí es los obispos, los monseñores, los vicarios y los otros padres aquí. Y cuando entré, no, ustedes en los altares laterales. El altar mayor es para los obispos. Cuando me llegó mi turno, yo me paré frente a la puerta, miré y atrás estaba la Virgen. ¿Se acuerdan que antes estaba en la parte de atrás como unas escaleras? Y dije: bueno, Prieta, no me dejaron celebrar. Te voy a celebrar allá en la esquina, pero no importa, eso se vale. Y me quedé ahí con mi cáliz esperando. Y sabe el obispo y me dice: padre, ¿hay algún otro obispo? No sé. Entonces le toca a usted, padre. Subí al altar mayor y celebré sin título alguno que no fuera hijo de María. Entonces, todo esto pasaba en mi vida. Fíjense, porque para yo llegar a lo que he llegado hoy con María, he tenido que caminar, he tenido que moler vidrio con el pecho. Pero eso tampoco me hizo bella, fíjese. Yo veía los milagros, y los milagros, como dice el Señor, no hizo milagro porque la gente no tenía fe. Yo veía los milagros, pero no me impactaban, no me gustaban. Y un día iba yo en mi carro, en aquel tiempo estaba recién ordenado, 1 o 2 años. Tenía un carrazo, porque cuando uno está recién ordenado, como que le gusta lo bueno, ¿verdad? Tenía un carrazo negro. Iba vaciando con los cristales polarizados, vestido de sotana, por el centro del pueblo. Y de pronto veo que en la plaza hay alguien predicando y digo: ¿y ese quién es? Prendí el radio y estaban pasando la predicación, y en ese momento estaba hablando mal de María. Pero pestes. Y a mí me dio un coraje, pero que yo no sabía que yo podía tener tanto coraje en mi vida. Yo me detuve, me paré en una esquina, seguí oyendo, pero con tanto coraje que decía: Señor, si yo no estuviera en sotana, yo me bajaba y le rompía los hijos a este señor. Y dije: no me bajo porque acaba de decir que ese es el Dios de los pastores, ¿verdad? Y me fui a llorar y a llorar y a llorar. Y decía: ¿por qué yo no puedo creer en ti? ¿Por qué no puedo? Porque estaba formado por protestantes. Y a mí me habían dicho que María fue simplemente un instrumento de Dios, y que terminada la acción de Dios, María pasó a un segundo lugar. Y todo esto basado en la Biblia, Dice Mateo en su primer capítulo: así fue el nacimiento de Jesús. Estando María desposada con un hombre llamado José, quedó grávida del Espíritu Santo. José, que era un hombre justo, no quiso denunciarla y decidió abandonarla. Pero en un sueño el ángel le dijo: no temas, José, porque el hijo que va a tener tu mujer no es hijo de hombre, es hijo del Espíritu Santo, para que se cumpla lo que dice Isaías: concebirá y dará a luz la Virgen,
y tú le pondrás por nombre Jesús. Y José la recibió en su casa. Y dice la palabra del Señor, y era donde a mí me golpeaba, y no la conoció hasta que nació su primogénito. Y a mí me dijeron que después que nació su primogénito, María y José vivieron como cualquier otra pareja, ¿verdad? Y tuvieron muchos hijos. Inclusive hay un escritor, J.J. Benítez, que dice que María tuvo 9 hijos y se vio bien enfermita cuando tuvo el 8º. No sé de dónde él saca el chisme, pero bueno. Y a mí ese hasta me golpeaba el corazón. Porque cuando yo digo, mira, yo no te conocí hasta que vine a San Francisco, pero después que vine ya te conocí, ¿verdad? O sea, para nosotros hasta no es un detener, es un seguir. Pero no así para la Biblia. La Biblia hasta no significa eso. Y yo le pedí a la Virgen porque yo nací en una iglesia bíblica y para mí la palabra de Dios era el centro de mi fe. Y si me sacaban de la palabra de Dios, me podían decir es un dogma, pero yo no podía meterlo aquí adentro, porque a mí yo no crecí en eso. Yo crecí escuchando la palabra del Señor, yo crecí alabando al Señor, yo crecí cantando al Señor, y aquello no me podía aceptar dentro de mí que no estuviera en la palabra de Dios. Y de veras que le lloré, me rogué, le pedí, hasta que un día Dios tuvo compasión de mí. Aquello que les decía ayer, nadie viene a mí si mi Padre no lo acepta. Un día el Padre tuvo compasión de mí, vio mi angustia, porque para mí era bien difícil predicarle a María. Tan difícil que cada vez que tenía una fiesta en el seminario de la parroquia sobre María, yo traía un predicador. Yo no predicaba de María. Y un día llegó un padre, el que fundó la comunidad donde yo estoy, y me dijo, hoy voy a predicar de la Inmaculada Concepción. Ay, yo me senté con una libreta a escribir todo lo que él dijo. Y cuando vino el mes de mayo, yo dije, ahora sí que voy a predicar, pero mire, un sermón, me leí las glorias de María, no, que yo no leía, y preparé un sermonazo de esos sabrosos, y me levanté el día del 1 de mayo y celebré un misón de esos en honor a María. La iglesia llena, terminó la misa, salí, le di la mano a todo el mundo por ahí. Y yo esperando que alguien me dijera, padre, qué bonito predicó. Padre, qué bueno estaba eso, padre. Nadie. Y bueno, ¿qué pasó? Y vuelvo y entro a la iglesia, hay una viejita sentadita así en la primera banca. Y me dice, padre, usted puede ser como mi hija. Padre, ay, usted predica tan lindo sobre el Señor Jesucristo. Ay, pero no predique de María, que de María usted no sabe nada. Ay, me dije, se nota. Se nota. ¿Cómo me dolió aquello? Y me fui a mi cuarto y decía, Señor, ¿por qué? O sea, y me di cuenta de una cosa. Si yo no amo algo, yo no puedo hablar de eso. Yo tengo que amarlo, o sea, yo tengo que sentirlo aquí adentro, yo tengo que sentir pasión por eso. Y yo no sentía eso por María. Entonces no podía. Y no se me revelaba en la palabra, y yo quería que se revelara, y yo leía los misterios, y decía, Señor, háblame, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser siempre virgen? Y un día estaba yo leyendo la palabra del Señor en oración profunda. Y entonces el Señor me llevó al capítulo 43
y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor había llenado el templo. Y el hombre se puso junto a mí, y el Señor me hablaba desde el templo y me decía: este es el lugar de mi trono, este es el lugar donde pongo mis pies, y aquí viviré en medio de mi pueblo. Yo sí me metí en la idea de la iglesia, el templo, el sagrado, y yo me gozaba aquello. Pero volví otra vez a leer en el capítulo 44, y allí el Señor me dijo: esta entrada quedará cerrada, no deberá abrirse, nadie puede entrar por ella, porque por ella ha entrado el Señor Dios de Israel. Así pues, quedará cerrada. Solo el príncipe podrá entrar y salir por el vestíbulo. Entonces entendí: María es virgen antes, durante y después del parto, porque ella es el santuario vivo de Dios. Y por si acaso, ¿verdad? Porque los hombres somos como muy dados a dudar de la palabra del Señor o a malinterpretarla. Dice: pero entonces, ¿qué papel jugó José como esposo de María? No la tocó. Y el Señor me llevó al libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Cuando llegaron al lugar conocido como la era de Nacón, Usa alargó la mano sobre el cofre de Dios para sostenerlo, porque habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Usa por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo muerto frente al arca de la alianza. Si el Señor había quitado la vida a Usa porque tocó algo de madera, ¿qué sería si José llega a tocar el verdadero templo de Dios, María Santísima? Así me fui llevando él a través de la palabra del Señor. Pero todavía quedaba la palabrita: hasta. Porque soy bien necio. Porque yo tengo que estar convencido. Y un día me dijo el Señor otra vez en su palabra. Una vez el rey David movió el arca de la alianza y danzó frente al arca, ¿verdad? Su mujer, llamada Micol, hija de Saúl, se enfureció. Es lo que ustedes cantan, ¿verdad? Que hubiera que David danzaba, ¿cómo dice la cancioncita esa? David, 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 danzaba. 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 Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? Porque David danzaba. Eso lo cantamos, ¿no? Que su esposa se enojó porque el rey de Israel, el ungido del Señor, danzaba. Y dijo: qué bonito, que bien ha quedado hoy el rey de Israel mostrándose delante de sus esclavas, de sus criadas, como un desvergonzado cualquiera. Capítulo 6 de del segundo libro de Samuel. Y dice David: es verdad, esta
estado bailando, pero ha sido delante del Señor que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailé delante de él, y aún más, me humillaré más ahora y me rebajaré según tus palabras, pero será honrado por esas mismas esclavas de las que tú hablas. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 23. Y Micol no tuvo hijos hasta que conoció la muerte. ¿Será que parió muerta la vieja? No es que no tuvo hijos hasta es el momento, no futuros. No tuvo hijos y conoció la muerte. Entonces fue que yo entendí, José no la conoció y ella dio a luz siendo virgen, para que se cumpla la profecía de Isaías: concebirá y dará a luz la virgen y le pondrá Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, amén. Entonces fue maravilloso para mí, maravilloso, pero soy necio. Y le decía: Señor, ¿y esa asunción de María cuándo? ¿Dónde está? Y María coronada como reina de todo lo creado, ¿cuándo? ¿De dónde sacaron eso los curas estos? Mi Señor sabe que yo amo su palabra. Y me llevó al capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Y en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, en el versículo 19 dijo: entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo. Y en el templo se veía el cofre de la alianza. Y hubo relámpagos, truenos, terremotos, granizadas. Y apareció en el cielo, ¿dónde? ¿Dónde? Una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada con 12 estrellas. María asunta al cielo, coronada como reina y señora de todo lo creado. Y esta maravilla es la promesa para todos. Esta mañana nos hablaban los padres sobre el Evangelio de Juan. Y tomaban el capítulo 6 de Juan: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. Toda esta maravilla eucarística que hemos vivido, María la vivió antes que nosotros. María le dio carne al Verbo
es la carne de María, es la sangre de María. Antes de que nosotros pudiéramos hablar con el Cristo Eucaristía, María, como templo de Dios, cubierta con el poder del Espíritu, hablaba con su Hijo en el primer sagrario viviente, el vientre de María. ¿Qué madre no acaricia su barriguita cuando está encinta? Allá hay una por allí sentada que, si no nos apuramos, pare hoy, porque la barriga la tiene acá abajo. Y ella canta, ay, mira, María también es madre, madre del divino pan, madre de la Eucaristía, madre que nos alimenta, eres tú, Virgen María. Madre del divino, fue el órgano del pan divino de Dios, donde se formó ese pan carnal llamado Jesús. ¿Cómo se llamaba? Jesús. Si hay alguien que conoce el poder, no está frío. La gente vaya a gritar y se crece. Si hay alguien que conoce ese poder eucarístico, es María Eucaristía. María comparte con Jesús todo el poder. Fíjense cómo dice la palabra del Señor en el primer capítulo de Lucas. Estando María, el ángel entró en su presencia. No María en la del ángel, el ángel en la presencia, y le dijo: alégrate, llena de gracia. Y dijo: ¿qué? ¿Qué saludo es ese? El Señor está contigo. El Señor ha encontrado gracia delante. Y María se asustó. Bueno, ¿qué saludo es ese? No, pues el que le siguió fue peor. Dijo: no temas, María, concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cómo será eso? Porque yo no conozco a María. El ángel vuelve a calmar a María, porque es misterio. No temas, María, porque lo que van a hacer no es hijo de hombre, es hijo de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá. Por eso el que va a nacer se llamará Hijo del Altísimo. Seguramente la carita de María estaba como... Dice María: ahí tienes a tu prima Isabel. En la vejez ha concebido un hijo. Recuerden, ese fue el problema de Zacarías cuando el ángel le dice: tu mujer va a concebir, y él dijo: ella vieja y yo también. Ya ella le dio la menopausia, a mí la andropausia. ¿De qué estás hablando? Por eso se quedó mudo, ¿verdad? Y la escondió para que la gente no se riera de él. La escondió. Y ahí está tu prima Isabel, fíjate. En la vejez ha concebido un hijo. Y ya está de 6 meses la que llamaban la estéril. Y dijo la frase de poder: porque para Dios nada hay imposible. Amén, amén. Nada hay imposible. Maravilla, nada, ni una hoja de un
aquí está la esclava. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Y el Espíritu Santo cubrió a María. Y el hijo de María se empezó a formar. Y el gozo de María empezó a ser eterno. Y cambió su vida. La niña empezó a ser mujer. La esclava empezó a ser Teotokos, madre de Dios, madre de la iglesia, madre nuestra, madre de la Eucaristía, madre del pan carnal, madre del pan que sana, madre del pan que salva, madre del Cristo que ha quedado en medio de nosotros. ¡Qué maravilla! Ella se envolvió en la voluntad de Dios. Ella se arropó con el poder del Espíritu. Y ella dejó de ser de ella para ser de Dios. El resto de la historia la conocemos. Cómo nació, dónde nació, los pastorcillos, la vaca y el buey. Todavía están las vacas y los bueyes por ahí. Y entonces, todavía es Navidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre. Y esta gloria maravillosa que vemos, y este Cristo de la Eucaristía, y este pan del cielo, y este pan que salva, y este pan que nos une como uno solo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre habitará en mí y yo habitaré en él. Antes habitó en María, la siempre virgen, la inmaculada de Dios, la preferida de Dios, la bienaventurada, la llamarán todas las generaciones. Maravilla, ¿no? Qué hermoso. ¿Quién le enseñó esto, Padre? Fíjese, cuando yo no conocía nada de María, me fueron a confirmar siendo seminarista. Mi padrino de confirmación es un sacerdote. Y el día que me fue a confirmar me regaló un cuadrito.